La doctrina de Balaam, y quiero compartir el texto bíblico con ustedes, y está en Apocalipsis capítulo 2, el versículo 14. Está hablando con la iglesia de Pérgamo. Quiero compartir el versículo 14 del capítulo 2 para tener nuestra predicación de esta mañana. Así dice el texto bíblico en el nombre de Jesús. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaat a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Muy amable. Gracias. Es todo un concepto teológico, la doctrina de Balaam. Y quiero, como inicié el sábado anterior trabajando acerca de la sexualidad en el antiguo pacto, quiero que no ponerle el mismo título a cada predicación, sino que cada una tenga su propia identidad. Y quiero hoy compartir en el texto sagrado una expresión que trajo consecuencias graves para el pueblo de Israel, y que es en el nuevo pacto cuando le pusieron el nombre a lo que ya se llamó en el nuevo pacto la doctrina de Balaam. Ustedes saben que la doctrina, cuando hablamos de doctrina, hablamos de principios. Y lo que nosotros llamamos como los principios del reino de Dios están expresados en la Escritura como doctrinas bíblicas. Cuando hablamos de las doctrinas bíblicas, estamos hablando de las enseñanzas que la Sagrada Escritura trae con el propósito de que nosotros conozcamos a Dios por medio de la obediencia a ella. Así que cuando la gente habla de sana doctrina, el concepto sana doctrina es un concepto bíblico y se refiere exactamente al apego de lo que la Sagrada Escritura está diciendo. No necesariamente cuando la gente dice sana doctrina es lo que establece la Escritura, porque la sana doctrina, el concepto, se ha convertido en algo subjetivo. Cada quien le llama sana doctrina a lo que cree, pero no necesariamente lo que él o ella está creyendo es lo que dice la Escritura. Y ese punto es sumamente importante que lo manejemos en este concepto. Así que no necesariamente el que dice yo tengo la sana doctrina es el que tiene la sana doctrina, aún con la Biblia abierta, porque posiblemente esté haciendo un análisis personal, una interpretación subjetiva del texto sagrado. Ahora, si estamos apegados a lo que la Sagrada Escritura establece, ese es el concepto correcto de doctrina sana. La doctrina de Balaam es una enseñanza que nosotros debemos manejar en esta predicación, porque tiene que ver con esto del pecado sexual, tiene que ver considerablemente. Y la doctrina de Balaam es una enseñanza que busca que se violen los decretos de Dios, de su justicia, de la justicia divina y de la santidad por medio de tropiezo y fornicación. Así que yo quiero hoy tocar un punto dentro de la doctrina de Balaam, es un poquito amplia, y hay un punto que sí tiene que ver con nosotros en función de la predicación que estamos teniendo de la serie de las 3 fuentes de distracción en el ser humano. Lo que tiene que ver con la sexualidad, ese punto es que voy a ver con ustedes en la doctrina de Balaam, el aspecto que habla de la fornicación. El propósito de la doctrina de Balaam es provocar la ira de Dios. ¿Qué ocurrió con Balaam? Voy a compartir el texto en el Antiguo Testamento, pero quiero definirle para que tengan una idea de qué ocurrió con Balaam. Balaam hizo el intento de maldecir el pueblo de Dios y no pudo maldecirlo. Y como él no pudo maldecirlo, el pueblo de Dios, porque ya había sido bendito y porque el Señor se lo impidió, el mismo ángel de Jehová, que en el antiguo pacto aparece como el ángel de Jehová, que es luego el verbo de Dios que se encarna, refiriéndose a Cristo, se le atraviesa a Balaam para que él pueda, para impedir que él haga lo que quiere hacer y eso y todo aquello. Ahora,
el concepto de la doctrina de Balaam es estratégico. Cuando el infierno intenta destruir una iglesia, una familia, intenta destruir un ministerio y utiliza todas las herramientas que se pueden utilizar y no lo logra, entonces entra la doctrina de Balaam, que es pervertir a los creyentes para que ellos mismos provoquen la ira de Dios y se salgan de la cobertura de Dios. Ese es el concepto de la doctrina de Balaam. Y es muy interesante porque cuando el infierno manda a una persona o varias personas a una congregación a destruirla, esa congregación le ofrece resistencia. Y no pueden destruirla porque la gente está en obediencia. Agotan todos los procesos que se puedan agotar para destruir y no pueden. Entonces ahí entra la estrategia de Balaam, que es pervertir a los hermanos para que sexualmente se desenfrenen. Y entonces cuando eso ocurre, viene la ira de Dios sobre el pueblo que está desenfrenado. O sea que cuando hablamos de la doctrina de Balaam, estamos hablando de una estrategia infernal que viene para corromper a los creyentes que tienen la cobertura de Dios. Pero lo va a hacer provocando que ellos mismos se hagan daño, que ellos se salgan de la cobertura de Dios para que entonces el enemigo tome control. Que fue el propósito de Balaam, maldecir al pueblo, pero no pudo, Dios se lo impidió y luego asesoró al rey Balac y le dijo: Balaam, ponle las muchachas, pónsela delante de los hombres. Cuando ellos estén en contacto con ella, ellos se les va a olvidar muchas cosas. Se van a corromper y entonces ellos van a provocar la ira de Dios. Y el castigo que tú quieres que venga, que no puedo declararlo, ellos mismos lo van a provocar. Entonces, quiero compartir la expresión en el texto bíblico que tengo por acá. Y yo sé que rápidamente ustedes van a encajar conmigo en la idea que estoy trayendo acerca del concepto de la doctrina de Balaam. Lo encontramos en el cuarto libro de Moisés, en el libro de Números, en el libro de los Números. Ahí encontramos en el capítulo 22, encontramos varias expresiones ahí de lo que pasó con Balaam y todo lo que intentó hacer y cómo él logró hacer aquello que quería hacer de otra manera, que no fue mediante la declaración de la palabra. Entonces en el capítulo 22, el versículo 33 establece lo siguiente: el asna me avistó y se ha apartado luego delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam: ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Fue con ellos después de haber el ángel darle la orden, porque en un principio Dios le había dicho que no vaya. Le dijo: no vaya, porque no puede irlo a maldecir. Pero él insistió porque Balaam, aunque aparece aquí como un profeta, también aparece como un adivino, porque él cobraba, y ojo con eso, cobraba para dar profecías. Y ese término, digo ojo con eso, porque hay gente en este tiempo que está cobrando para dar profecía. Y si dan la profecía y no le sale nada, terminan maldiciendo a la gente porque no bendicen al siervo de Jehová. Y eso es peligroso.
porque cuando Dios nos manda a dar un mensaje, debemos dar la palabra y punto. Inclusive involucrarnos lo menos posible con la gente. No vaya a ser cosa que venga el soborno y tengamos que decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar. Entonces, Balaán era ese tipo de profeta que cobraba. Entonces, como Dios le dijo que no vaya, que no fuera con ellos, y la paga cada vez era mayor porque los que iban, los ejecutivos que iban, los funcionarios que iban eran de alto rango, cada vez era mayor el rango. Y entonces hacían grandes ofertas. Y cuando la oferta fue mayor, porque los seres humanos, se ha dicho que la mayoría de los seres humanos tienen un tope. Como hay una propuesta que no le hacen caso, no, yo no hago nada con eso, pero hay una oferta que es como lo máximo que produce debilidad en los seres humanos. Y esa es una expresión de un funcionario de la DEA en Estados Unidos, que de acuerdo a sus investigaciones, él está narrando de que todos los seres humanos tienen un precio, según su experiencia. Ahora, bíblicamente hablando, nosotros sabemos que hay gente que Cristo lo ha comprado y que no tienen más precio. ¿Alguien está aquí hoy? Cristo ha pagado un precio por nosotros y alguien ha pagado su sangre y nadie podrá comprarnos ya, porque nadie podrá pagar lo que Cristo pagó. Por eso hay gente que no son sobornables porque ya Cristo pagó por ellos. Pero ese concepto se aplicó a Balaán. Le fueron ofertando y ofertando y ofertando y ofertando hasta que aceptó y desobedeció a Dios, yéndose con el precio más alto. Balaán, en esta dinámica, iba en el camino, y ustedes ya saben del texto bíblico de que un asna le habló a un profeta. Fue a él, porque el ángel de Jehová estaba delante de él y él estaba tan ciego que el animal vio el ángel y él no lo vio. Y el ángel le dice en el texto que estamos viendo que pudo haberlo matado. Sin embargo, le da un chance y él le dice: perdóname que he pecado. ¿Cuál fue el pecado de Balaán en primera instancia? Balaán 2 pecados importantes cometió. Número 1, el pecado de Balaán, de la que él está pidiendo perdón aquí, es el primero, es desobedecer a Dios y hacer lo contrario a lo que Dios le había dicho. Dios le dijo: no vaya, no te ligues con esa gente, no te asocies con ellos, porque ellos te están pidiendo una cosa que tú no puedes hacer, porque ese pueblo ya yo lo bendije, tú no podrás declarar la palabra. Entonces, cuando Dios nos dice que hagamos algo y nosotros no lo hacemos, estamos abriendo puerta para que el enemigo tome control de áreas importantes de nuestras vidas, porque estamos siendo rebeldes a lo que Dios está diciendo. Estamos siendo rebeldes a los principios. Estamos sublevándonos a Dios, y eso significa independencia y soberbia. Entonces, él está pidiendo perdón al ángel, que le dé un chance, que le perdone su vida, pero en el concepto de su doctrina demuestra que él no estaba arrepentido de verdad, y que él lo que estaba era tratando de que le dieran una oportunidad de vida. Porque cuando uno se arrepiente de corazón, da fruto. Ese fruto que se requiere, Balaán no lo da. Porque hay un concepto en la Escritura que plantea que hay que pedir perdón y apartarse. Dios le dice que vaya por medio del ángel de Jehová, le dice que vaya, y él va, y aún estando allá, él lo intenta varias veces. Pero dentro de su expresión hay una parábola que él da en el capítulo 24, en el 15, y tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, así se consideraba él, un hombre de ojos abiertos, que es un concepto que en la Escritura
se utiliza como vidente, alguien que puede ver más allá de donde ven los seres humanos. De alguna manera en la conversación, en el texto sagrado, aparece que él tenía cierta comunicación con Dios y que Dios hablaba con él. O sea, él se consideraba como un hombre de los ojos abiertos. En el nuevo pacto eso tiene una expresión: la unción del santo, discernimiento, palabra de ciencia, palabra de revelación. Es el concepto en el nuevo pacto. Entonces, dijo: el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto sus ojos. Aquí él dice: aun cuando estoy caído, mis ojos siguen abiertos. Aun cuando he entrado en desobediencia, mis ojos siguen abiertos. O sea, él aún en esa condición seguía viendo cosas extraordinarias, seguía recibiendo la revelación y la ciencia de Dios. El que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob. Ahora está hablando del pueblo. Se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. Está dando ahora una profecía a favor de Israel y le pagaron para que lo maldiga. Esa palabra se cumplió. Más adelante el pueblo de Israel tomó control justamente de esas ciudades que él describió. Entonces en el capítulo 13 de Josué, el texto dice lo siguiente: todas las ciudades de la llanura y todo el reino de Sehón, rey de los amorreos, que reinó en Hesbón, el cual derrotó Moisés a los príncipes de Madián, Evit, Requem, Sur, Hur, Reba, príncipes de Sehón que habitaban en aquella tierra, también mataron a espada a los hijos de Israel mataron a espada a Balaam, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. O sea, se cumplió la profecía que él dio de que iban a derrotar a sus enemigos, y ahí también lo mataron a él. O sea, así pagó él la consecuencia de su desobediencia, que hemos venido diciéndoles en qué consistió. En el capítulo 25 del libro de Números, y voy a entrar ahí para comenzar la dinámica que quiero traer hoy. En el libro de Números, en el capítulo 25, está diciendo lo que pasó cuando él introdujo su doctrina. ¿Cuál fue la consecuencia? El éxito de Balaam a la hora de introducir lo que se conoce como la doctrina de Balaam. Ese principio, dice 25:1, moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de los ídolos, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y anoten ahí, el furor de Jehová se encendió contra Israel. La doctrina de Balaam provoca el furor de Dios. Va a maldecir al pueblo, no lo puede maldecir. Se sentó y asesoró al rey para que haga caer. Y por eso es que la doctrina de Balaam tiene un principio que es el principio del tropiezo, el principio de la idolatría y del pecado sexual. Un dato interesante, porque cuando el pueblo de Dios se está resistiendo
está resistiendo fuerte cualquier situación que se presente. Entonces hay una alianza infernal, porque ustedes saben que desde el principio de la caída de Adán, el infierno diseñó planes para desestabilizar al ser humano. Y hay áreas que son muy sensibles en el ser humano, de donde él ha sacado partida. Y hay una alianza estratégica entre la naturaleza concupiscente, la sexualidad de los individuos y el infierno para traer desorden. Y hay una persecución. Y cada ser humano tiene que asumir responsabilidades, porque por esa área hemos visto dos conceptos aquí en esta serie de predicación acerca de fuentes de distracción. Y la primera fuente de distracción que vimos fue el dinero. Vimos ahí el amor al dinero, se llama la predicación, que tiene varias entregas. Entonces la fuente de todos los males, dice el texto, que es el dinero. O sea, una de las fuentes de distracción del ser humano es el oro, es manejar recursos y es la sexualidad que el Señor ha dado al ser humano para que se disfrute en matrimonio, pero que genera en la vida del ser humano cierto desorden, y que el enemigo está tomando inclusive a nuestros niños, jóvenes, adolescentes, está trabajando desde ahí. Cuando llegan adultos, llegan con cierta desestabilidad. Inclusive la mayor fuente de destrucción de familias, de matrimonios, de congregaciones, inclusive de ministerios, es la sexualidad. Porque hay un momento donde la gente entra en un desorden, pierde el control. Y los hijos de Dios nunca deberíamos perder el control. Por eso es que Balaán la utiliza como estrategia, porque sabía que iba a ser efectivo que el pueblo reciba maldición por su comportamiento, que es el concepto que aparece en el texto que compartimos, de que el furor de Dios, ellos provocaron la ira de Dios por su depravación. No podemos maldecirlo porque Dios ya lo ha bendecido, pero sí podemos hacer que ellos se peleen con Dios, que Dios le quite su cobertura, que lo suelte y lo castigue. Oye, rey, lo que tú tienes que hacer es esto. Y ese es el concepto que aparece aquí en Apocalipsis, en el capítulo 2 de Apocalipsis, que nos habla en la iglesia de Pérgamo, que fue el texto que compartimos al principio. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Es en la iglesia ahora que se traduce el principio de enseñanza de Balaam. Lo hizo con el pueblo de Israel, lo corrompió, provocó la ira de Dios. Y ahora en la iglesia de Pérgamo se habían infiltrado unos creyentes que Jesús ya habló de ellos. Y se refiere a ellos como la cizaña, que el diablo la siembra con el propósito de desestabilizar a la iglesia. Y entonces, ese concepto que Jesús trae como cizaña, que mientras el pueblo dormía, fue alguien y la sembró para impedir el crecimiento. Entonces aquí en Pérgamo había una corriente, había un grupo de personas que Satanás había llevado con el propósito de corromper a los creyentes, a tal punto que la revelación que le da el ángel a Juan le dice: hay una corriente que tiene una doctrina como la doctrina de Balaam, y su propósito es de corromper a los creyentes. Se infiltran gente en las congregaciones y jóvenes inclusive, y cuando embarazan a alguna muchacha, en vez de casarse se van.
y tienen acercamiento con varias de las muchachas de la iglesia. Y así hay casados y solteros que su trabajo es pervertir, corromper sexualmente y persiguen y no dan tregua. Y lo hacen con varias personas porque el enemigo lo ha infiltrado con el propósito de desestabilizar. Y tienen estrategia para hacerlo. Y no es fortuito, ni es un comportamiento, una conducta que me pasó. No. Es una estrategia doctrinal que están en las congregaciones para hacer caer en el pecado sexual a líderes de congregaciones, a hermanos, hermanas y a personas comunes de las congregaciones, con el propósito de que Dios se aparte de ellos, producto de su pecado, y generar escándalo. Una de las cosas que mayor escándalo, uno de los pecados que más escándalo se está trayendo dentro de las congregaciones y en los ministerios y las familias es el pecado sexual. Porque es una estrategia. Y entonces en la iglesia de Pérgamo se había infiltrado, pero ellos no lo sabían. Y ahí viene la revelación que trae el apóstol Juan. Tienen ustedes ahí, están albergando. Tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Hay un equipo que ha sido sembrado en esa congregación, le dice, con el propósito de provocar la ira de Dios contra la iglesia. Y entonces puntualiza Juan. Enseñaba a Balaam a poner tropiezo a los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y ya conocen el concepto de la fornicación, que es cuando una persona tiene sexo libre, sin compromiso, no bajo matrimonio. En Israel, estamos hablando de la sexualidad en el antiguo pacto. En Israel se permitía a los hombres tener más de una mujer, pero nunca podía un hombre acostarse con una mujer casada, ni con cualquier mujer soltera sin compromiso, sino que cuando decidía tener más de una esposa, que la ley lo permitía, debía asumir un compromiso. Y ojo con eso, porque muchos padres están permitiendo que cuando la novia de sus hijos van a su casa, estoy hablando con gente que está en la iglesia, que acepta eso, que cuando las novias de los hijos van a visitarlo a su casa, lo dejan entrar a su habitación y tener intimidad en su casa, y ellos saben en lo que están y están ahí, van a la iglesia. Vamos a estar claros con eso. Y eso es una responsabilidad para los padres, pero es un pecado delante de Dios, y están metiendo en su casa al diablo. Y no lo pueden sacar orando y reprendiendo, ni que uno vaya y busque palo de lo que sea para sacarlo, porque ellos lo entraron voluntariamente y ellos tienen que arrepentirse para sacarlo. ¿Alguien está aquí hoy? Están siendo irresponsables. No están poniendo las reglas claras como son en su casa, y están permitiendo cosas conscientemente que son contrarias a la palabra de Dios y a los principios. Y de esta manera están dañando a sus hijos, están dañando su casa y están dañando su propia vida. Entonces el texto que trae, la palabra que trae el apóstol Juan a la iglesia de Pérgamo es bien claro. Y en esto también quiero ser claro. Si usted, como hijo de Dios, como hija de Dios, su hijo mayor de edad, usted no puede obligarlo a que sea cristiano, pero su casa él tiene que respetarla.
Y si usted no se da a respetar, entonces usted no es lo que usted está diciendo que usted es. Usted es tan impío como cualquier otro. Porque usted no está cuidando la hija o el hijo del otro. Está dando libertinaje a su propio hijo. Ni siquiera a sus hijos se están cuidando. Él no tiene que ser cristiano, pero si vive en su casa, tiene que respetar su casa. Porque los hijos de Dios ponen reglas claras en su casa. Y lo que ellos aprueban es lo que ellos están de acuerdo. Por eso que la Escritura dice que no se puede ni mencionar lo que algunos hacen en secreto, lo que hablan y lo que hacen. Bendito es el nombre del Señor. Tenemos que asumir una responsabilidad. Su hijo es adulto. Y ojo con eso, yo también tengo un varón. Cuando él sea adulto, él tiene que servir a Dios voluntariamente. Ahora, él tiene que respetar mi casa. Y cuando él no la quiera respetar, entonces él está en capacidad de tener su propia vida y de cubrir sus propios gastos. Y un dato interesante, que las Sagradas Escrituras en el Antiguo Pacto establece que si el hijo de sacerdote no se sometía, que no le diera de lo del templo. Ojo con eso. Ojo con eso, Aleluya. Dios pone reglas claras. Bendito es el nombre del Señor. ¿Quién está aquí hoy? Entonces la iglesia de Pérgamo necesitaba esa revelación, porque algunos quizás sabían lo que se estaba moviendo y otros no, pero necesitaban una confrontación para que sepan que Dios estaba pendiente, porque en la iglesia se es muy permisivo con los pecadores. No queremos herir a la gente ni con el pétalo de una flor. Sabemos la conducta de la gente, pero lo dejamos y no lo llamamos la atención. No hay una confrontación. Al final no fluye el amor de Dios. Entonces la palabra que está revelando el Señor a la iglesia de Pérgamo es para que ellos tomen medidas y frenar, detener la doctrina de Balaán. Y eso implicaba compromiso. Primero, confrontación, que es lo básico y lo bíblico, la confrontación. Y eso es lo que Cristo nos ha enseñado. Face to face, hablar con la gente de frente y decirle lo que está haciendo y cómo está dañando la iglesia. Y en segunda instancia, el mismo Cristo diseñó todo un plan. Se llama la atención, luego se hace una reunión porque no quiere ceder y hasta tomar medidas inclusive de apartarlo del grupo o tenerlo por impío. Y esa conducta, el mismo apóstol Pablo la trató en la iglesia de Corintios. Vimos la semana pasada que estaba prohibido inclusive en el antiguo pacto que se acostara alguien con la esposa de su papá. Y entonces en la iglesia de Corintios pasó ese fenómeno de que uno de los miembros de la iglesia lo hizo públicamente, la gente lo sabía y lo tenían añuñado, y Pablo lo llama la atención, inclusive manda a expulsarlo del grupo, y el concepto que utiliza es: entréguenselo al diablo con el propósito de que se arrepienta. Que ese es un tratamiento de la expulsión inclusive de los grupos y de las congregaciones, porque no se arrepentía de esa conducta y lo hacía abiertamente, con el propósito de que cuando todos los hermanos se aparten de él y no se relacionen con él, él se avergüence y vuelva a la iglesia arrepentido y pida perdón. Ese era el propósito, para ser confrontado. Entonces en la iglesia de Pérgamo había una corriente sembrada por el infierno, que su trabajo era corromper a los hermanos para que la ira de Dios esté sobre ellos. Aleluya. Enseñaba a Balaat a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos,
a cometer fornicación. Esa era la actividad que un grupo dentro de la iglesia de Pérgamos estaba haciendo, silenciosamente. Y quizás lo sabían algunos. ¿Por qué? Porque el texto está diciendo que lo retienen, lo tienen ahí, lo albergan como si fuera bueno. No le habían dado el tratamiento que se requiere. ¿Y cuándo es que se le va a dar el tratamiento? Cuando acabe con todas las niñas de la iglesia. ¿Por cuántas va? ¿Cuántas son? ¿Hasta la cuánta es? O sea, aleluya. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Colosa, también nos da una enseñanza en Colosenses 3, 5 y 6. Y nos dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Está diciendo, tienen que matar en ustedes lo terrenal. Y el concepto terrenal aquí es el mismo concepto que se utiliza en la traducción como carne, que el concepto que manejamos y que lo hemos compartido con ustedes es el concepto naturaleza caída o concupiscencia. Hagan morir en ustedes los deseos concupiscentes. En otra palabra, dobleguen, porque el concepto morir en la escritura es separación. Entonces, dobleguen la naturaleza concupiscente en ustedes, a tal punto que ustedes no tengan que hacer lo que ella le dice que hagan. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y ahí menciona, va con fornicación e impureza y pasiones desordenadas. 3 conceptos que tienen íntima relación en lo que estamos analizando. En la fornicación, porque tiene que ver con actividad sexual sin compromiso, no responsable, fuera del matrimonio. Entonces, el segundo concepto, impureza, que tiene que ver con todo aquello que no agrada a Dios, lo impuro. Están íntimamente relacionadas, hay relaciones que son impuras. Hay personas que no asumen responsabilidades en las relaciones que tienen, son impuros, no son sinceros, no están siendo influenciados por el Espíritu de Dios, sino por demonios. Se avergüenzan de que sepan que tienen una relación y la tienen por debajo. Aleluya. Tienen deseo de engañar. Todo el que está ocultando cosas es un engañador. Porque lo está haciendo con propósito. Y hablo en el concepto de impureza. Y las pasiones desordenadas, porque el ser humano por naturaleza es pasional, y las pasiones en el contexto no son mal en esencia, porque el amor, eros, tiene una área que está ligada a la pasión, pero cuando el concepto es incorrecto, entonces es una pasión desordenada, fuera del orden que Dios ha establecido. Y eso es lo que viene a matar, eso viene a envenenar a la persona a quien estamos persiguiendo. Va a dañar a la persona que supuestamente estamos sintiendo algo que no necesariamente es puro ese sentimiento. Eso es lo que se conoce en la Escritura como pasiones de concupiscencia. Y la concupiscencia es el área del alma donde descansan los deseos desenfrenados. Entonces ahí las pasiones de concupiscencia tienen que ver con un deseo ardiente por saciar
la concupiscencia, que es hacer las cosas diferente a como Dios ha establecido. La concupiscencia va a ofrecernos métodos inclusive para hacer cosas que son lícitas hacerlas, pero de manera correcta. Entonces la concupiscencia trae la forma incorrecta para hacerla. Entonces hay dos formas de hacerla, una como Dios ha dicho y una como la concupiscencia quiere que la hagamos. Entonces, porque hay cosas que no son mal en esencia, pero tienen un orden establecido por Dios. Entonces la concupiscencia viola el orden de Dios o quiere que nosotros violemos el orden que Dios ha establecido. Porque cuando uno le da rienda suelta a su concupiscencia, entonces el Espíritu de Dios no controla su vida. Donde el Espíritu de Dios controla, las cosas se hacen conforme al diseño de Dios y de la palabra. Donde el Espíritu de Dios no controla, entonces hacemos las cosas conforme a nuestros propios deseos desordenados. Y ahí está ligado las pasiones desordenadas, está ligada a las pasiones de concupiscencia. Y habla de los malos deseos. Deseos malos que son naturales de la concupiscencia, pero hay que doblegarlo, hay que someterlo. Por eso es que el Señor nos está diciendo que tomemos nuestros pensamientos y los llevemos cautivo a Cristo, porque el Señor nos ha dado autoridad a nosotros sobre nosotros mismos, incluyendo nuestros pensamientos. Y hay pensamientos que no se corresponden con lo que el Señor ha determinado en su palabra, y son malos esos pensamientos. Y esos deseos malos y esos pensamientos malos hay que llevarlo a Cristo. Lo primero que tenemos que estar seguros que el enemigo en algún momento nos va a atacar, aunque no sabemos cómo, pero lo va a hacer. Eso es lo primero. Lo segundo que tenemos que entender es que somos creados al sexto día, que somos seres humanos. Y que en el momento que llegue tenemos que estar preparados para eso. Y eso es lo que estamos trayendo. La palabra para prevenir. Entonces tenemos que tomar ese pensamiento, ese comportamiento, esa actitud, esa maldad que está saliendo de nosotros. Y dice, pero que no, es que de mí no puede salir tanta maldad. Eso no está bien. Es que esos pensamientos no se corresponden con la investidura de hijo de Dios. Pero no está diciendo que no va a venir. Sí. Van a estar ahí, van a llegar. Entonces tenemos que llevarlo cautivo. Entonces, los malos deseos. Eso tiene que ver con la naturaleza del cuerpo espiritual, con la mente. Porque no está diciendo mal comportamiento. Ojo con eso. Ese deseo se convierte en comportamiento cuando se traduce al mundo físico. O sea que ese deseo pertenece al cuerpo espiritual. Tiene que ver con aquellos del pecado de la mente o del pecado del cuerpo espiritual. Que va a llegar primero el pecado al cuerpo espiritual y luego se va a traducir. Que no es una conducta, es un deseo. Ahora, hay que evitar que ese deseo se convierta en conducta. Y para eso tenemos que trabajarlo desde la mente o desde el corazón, cuando ya se ha convertido en parte de nosotros, como parte de nuestra conducta espiritual. Y avaricia, que es idolatría. Y ya saben que la avaricia es el afán de poseer riquezas por el placer de atesorarla sin intención de compartirla. Entonces también la avaricia, ese es otro de los conceptos que veremos ya cuando estemos analizando en términos espiritual. La avaricia también es un concepto de pecado del cuerpo espiritual y de la mente que se puede traducir en el mundo físico ya como una conducta de almacenar cosas. Pero primero viene por medio de ese deseo de tener dinero y de tener más y más sin la intención de compartirlo con la gente. Y eso también tiene una situación que es el de tener más, más y más a como dé lugar. Y ese es el concepto del avaricioso. De como dé lugar, porque solo quiere tener más. Y entonces dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia.
Creo que ninguno de nosotros somos hijos de desobediencia. Aleluya. No, no somos hijos de desobediencia. Porque los hijos de desobediencia, el espíritu que opera en ellos es el espíritu del infierno. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia no es el mismo espíritu que opera en nosotros. Si la ira de Dios viene, no es para los hijos de Dios. Dios disciplina a sus hijos. Viene para los hijos de desobediencia. Lo que tienen otro espíritu que no es el espíritu de Dios. Y entonces esos son los que traen la doctrina de Balaam. Los hijos de desobediencia introducen en la iglesia la fornicación. Se deleitan en ella y corrompen a creyentes, haciéndole creer que lo aman, pero no lo aman. Y por eso nuestros muchachos y muchachas aquí tienen que estar bien claros que una cosa es amor y otra cosa es la sexualidad. Que amor es una manifestación amplia, universal, extraordinaria, porque Dios es amor y nos ha impartido como eco reflejo de su naturaleza en la nuestra, como un atributo comunicable, el amor. Y que todos debemos amarnos, pero amar no significa que te toque. Ni papi, ni mami, ni nadie, porque amar es otra cosa. Y el sexo es reservado exclusivamente para personas casadas. Y fuera de ahí, delante de Dios, es pecado. En la tierra daña tus emociones y tu futuro, porque te imparten espíritu de trastorno de la sexualidad. Y después tú vas a tener experiencias difíciles, porque te dejaste tocar. Tienes que hablar. No, nadie está llamado a tocarte. Tienes que aprender a respetarte a ti mismo, a ti misma, y poner límites. Inclusive cuando ya estás en edad de tener una relación consentida, de amores, a las muchachas tienen que ponerle límite a los muchachos. No pueden libremente dejarlo porque no ha llegado el momento. Aleluya. Aleluya. Y tenemos que abrir nuestros ojos espirituales, porque el Señor mismo fue el que le dijo a la iglesia de Pérgamo: ahí están con ustedes, están haciendo vida con ustedes, pero ellos tienen una doctrina que es influenciada por el infierno, con el propósito de volverlos rebeldes delante de Dios y que ya Dios no esté con ustedes, para provocar la ira de Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo cuando escribe a los Colosenses. Provocan la ira de Dios que viene sobre los hijos de desobediencia. Y ya concluyendo en esta mañana, es nuestra responsabilidad darle por dosis para que no duren tanto tiempo con su mascarilla. Así que concluyendo esta mañana, debemos aprender a descubrir nuestros enemigos espirituales dentro de la iglesia, en la escuela, en la universidad, en la familia y alrededor de nosotros. ¿A quién está mandando el infierno para provocar la ira de Dios sobre nosotros? ¿A quién está mandando? ¿Cómo lo va a hacer? Él tiene agentes. ¿Cómo lo va a hacer? Él tiene diferentes dinámicas. Hay algunas que este escenario no se presta para explicarla, pero tiene diferentes dinámicas para hacernos distraer con aquellas cosas que el Señor nos ha dado y que tenemos que esperar el momento para disfrutarla, para compartirla, que no podemos hacerlo libremente. Tenemos también que aprender a resistir. La Escritura dice: sométanse a Dios,
Resistan al diablo y huirá de ustedes. Tenemos que aprender a resistir los ataques del enemigo, las tentaciones, sus planes. ¿Y qué está diciendo el pastor? Que resista a hermanito de la congregación, sí. Donde quiera que esté, sea en la congregación o sea afuera, donde quiera hay que aprender a resistir. Pero dice el texto que es al diablo que hay que resistir, sí, pero es que la doctrina de Balaam, dice el texto, que era una corriente que estaba con hermanos dentro de la iglesia. Entonces no solamente al diablo que se resiste al diablo y a todo el que venga para hacernos pecar o para convencernos, para hacer lo incorrecto, hay que resistirlo. ¿Cómo hacerlo? El Señor nos dará las herramientas para hacerlo. Aleluya. Y cuando ya no puedo más, tengo que seguir resistiendo, busco ayuda, pero tengo que seguir. Que alguien me ayude a sostener el brazo y que se dé cuenta lo que está pasando, pero tengo que ofrecer resistencia. Entonces, para ofrecer resistencia, el texto está diciendo, debo someterme a Dios. Cuando yo me someto a Dios es cuando yo estoy dispuesto a obedecerlo, a escucharlo. Cuando yo estoy dispuesto a rendir mi voluntad a Él, para que sea la de Él que yo viva, no la mía. Entonces vamos a someternos a Dios, vamos a traer nuestras voluntades delante del Señor para comenzar a hacer la de Él. Y Él no nos dejará caer, no nos abandonará. Dios no deja a sus hijos. Aleluya, no nos abandonará, nos dará la fuerza. Pero yo tengo una responsabilidad, yo tengo que resistir. Yo tengo que hablarme a mí mismo la palabra de Dios cuando sea necesaria. Tengo que hablarme la palabra. La palabra dice que eso no es correcto. La palabra dice que eso es pecado. La palabra dice que Dios se aira contra mí si yo sigo en esa conducta. Tengo que darme la palabra. Hay que hablarse a sí mismo la palabra de Dios. Por eso que el salmista se decía a sí mismo: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Qué te pasa? Espera en Dios. Aún tengo oportunidad de alabarlo. Él es mi salvación y es mi Dios. Él se daba palabra a sí mismo. No solo al infierno le vamos a declarar la palabra. En el nombre de Jesús la palabra dice que te va a consumir a mí mismo, a ti misma. A ti mismo tiene que darte la palabra cuando venga el momento difícil. Y cuando te quieran persuadir para hacer aquello que Dios ha dicho que no es correcto, hay que estar dispuesto a pelear en términos espiritual y en términos físicos a zafarse. Aleluya. Echa para allá. Mide tu distancia. ¿Alguien está aquí hoy? Rendir al Señor la totalidad de nuestro ser y no abrir ninguna puerta. Y la que se han abierto, cerrarla. Vamos a cerrarla. Ese es el propósito de la palabra. Cerrar las que se abrieron y poner fin ahora o poner límites. Los límites tienen que estar claros. Los límites están relacionados con las fronteras. ¿Hasta dónde debe llegar el pueblo vecino? Hay un borde establecido y que tiene que ser establecido con todo el mundo y que nosotros tenemos que establecerlo, incluyendo con nuestros propios hijos, con nuestra propia vida, y enseñarle a ellos que también pongan límites definidos y claros para que la vida de ellos sea conforme al diseño de Dios. Yo sé que el Señor es poderoso para guardar nuestras vidas, nuestra familia, los matrimonios y esta casa de la doctrina de Balaam, de sus agentes que el infierno ha sembrado, con el propósito de corromper sexualmente el pueblo y corromper en términos general, poniendo tropiezo, haciendo caer a los hijos de Dios. El Señor es poderoso para guardarnos y para abrir nuestros ojos espirituales, para discernir, para darnos cuenta de cuál es la trampa, qué es lo que se trae. Que la gracia de Dios esté con todos en esta mañana. Nos vemos pronto.